La semana pasada hablamos de Pedro. A mí me gusta hablar de los hermanos. Hoy día vamos a hablar de Juan. Vamos a hablar de Juan. La semana pasada nos fuimos todas meditando en qué tipo de amor le dábamos al Señor. Espero que este domingo hayamos llegado todos en el ágape. Amén. ¿Ah? Amén. O sea, hay algunos que andan en el fileo, todavía tiene tiempo para cambiarlo al ágape. Hoy día voy a hablar de otro personaje, otro discípulo muy distinto a Pedro, de Juan, el conocido discípulo amado. No voy a entrar en ninguna de las teorías que hay, que si era él o no era él. Lo importante es que había un discípulo amado. Y esta mañana voy a leer la palabra del Señor en Juan, capítulo 13, versículo 23. Y le voy a pedir que nos pongamos en pie y vamos a leer un solo versículo. Del 23 al 25. Lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Tome asiento. Siempre se ha hablado de Juan, el discípulo amado, el discípulo del amor, y es maravilloso esto, porque Jesús a Juan y a su hermano un día le puso los hijos del trueno. ¡Wow! ¿Cómo tiene que haber sido el carácter? ¡Oh, qué lindo el carácter que tenían! Debe haber sido más bien complejo en sus caracteres, pero cómo Jesús lo transformó a él de hijo del trueno a ser conocido como el discípulo del amor. Porque eso es lo que hace Jesús, transforma nuestras vidas, transforma nuestro carácter de quien quiere ser transformado. Y aquí nosotros vemos a este discípulo amado que es Juan, y ¿sabe qué? Yo estuve estudiando, a mí me gusta la palabra, me gusta mucho, y dije, ¿dónde más sale que es el discípulo amado? Y solo sale en el Evangelio de Juan, que él escribió. Es como sospechoso, pero no, porque él se sentía así de amado. Y ese es un punto, su característica, él se sentía amado, por lo tal, el discípulo amado no necesitaba poner nombre. Porque si a mí me preguntan, yo me siento bienaventurada, me siento bendecida, no es necesario decir mi nombre, yo me siento así. Entonces Juan se sentía muy amado, porque la semana pasada hablamos de nuestro amor hacia él, y hoy día vamos a hablar lo contrario, el amor de Dios hacia nosotros, que es muy importante recordar. Y Juan, que ya vemos que solo se encuentra en el Evangelio de Juan, esta característica. Por lo tanto, si a Juan tú te lo encontraras hoy, así por esas cosas, y tú le preguntaras, ¿y quién eres tú? Él no te va a decir lo siguiente. No te va a responder, yo soy apóstol. ¿Ah? Yo anduve ahí con Jesús. Yo soy apóstol. Yo soy el que escribí el Evangelio de Juan. Y espérate, yo escribí 3 epístolas más. Y para mejorar mi currículum, te aviso, escribí Apocalipsis, porque a mí se me dio la revelación. No, Juan va a decir, yo soy uno a quien Dios ama. ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia nuestra vida cuando el amor de Dios está en nosotros? No necesitamos decir todo lo que hacemos ni todo lo que somos. Necesitamos saber que hay un Dios que me ama. Y así tenemos que andar por la vida. Él me ama. Se me está cayendo todo al lado, pero Él me ama. Me está pasando esto, pero Él me ama. Y ando con confianza. Porque el amor de Dios es esperanza para nuestras vidas. Y Él nos ama increíble. Él diría eso, yo soy aquel uno, yo soy el que Dios ama.
¿Puedes decir eso tú? ¿Con qué andas? Te puedes levantar en la mañana, abrir tus ojos y decir, Dios, aquí está el que tú amas. Estoy dispuesto a hacer todas las cosas. Me esperan tantas cosas que hacer este día. Pero voy feliz, voy con gozo porque tengo un Dios. Tú me amas. ¿O cómo nos despertamos? Ay, qué lata todo lo que tengo que hacer. Ay, nos empezamos a quejar antes que nos levantemos. Ya estamos con el pesar. Pero si tú y yo aprendemos, lo incorporamos, que el amor de Dios es tan transformador, es tan grande, es tan poderoso. Recordar lo que tú eres para Dios. No somos cualquier cosa. Yo ando por la calle, digo, yo soy especial. Yo, Señor, me ama. Voy con mi hijo, somos especiales. Y mi hijo muy especial y muy amado. Y así me muevo por la vida. ¿Cómo te mueves tú? Ay, soy hija de Dios. Todo me va mal. Pucha que tengo problemas. Empieza a moverte como quién eres en realidad. ¿Y sabes por qué Juan lograba esto? Porque mientras todos los otros tenían una actitud, mientras estaban en esa cena que hemos leído, y en todos los pasajes de Juan, habían unos que estaban discutiendo, ¿y quién será el mayor? ¿Quién es el mayor de nosotros en el reino? ¿Y cómo lo vamos a hacer en el reino? Ahí estaba Judas. Tengo que entregarlo, a ver cómo lo hago. ¿A qué hora lo voy a entregar? Hoy la platita que me voy a ganar. Pero primero voy a comer para no ir con hambre. Pensando, todos pensando en algo distinto. Pedro, lo vimos la semana pasada, no, yo no te voy a negar. No, estás medio equivocado cuando me dices que yo te voy a negar, Jesús. Porque donde tú vayas yo iré. Y si es necesario morir por ti, yo muero. Todos estaban en su mundo. Pero Juan que tenía otra personalidad también, reservado Juan, observaba. Juan no hablaba nada. Nunca usted lo va a ver en esos diálogos medios tránsfugas que tenemos de repente los hijos del Señor y los que tenían los discípulos discutiendo. ¿Quién iba a ser el primero en el reino? Fue tal que en una de las menciones habla que mandaron a la mamá de ellos, a Salomé, a preguntarle a Jesús, a hablar ahí. ¿Qué te preocupa a ti del reino? ¿Qué te preocupa a ti de lo que eres en el reino? Porque primero sabes lo que eres en el reino. ¿Y sabe lo que hacía Juan? Estaba ahí recostadito. Él decidió estar calladito y cerquita de Jesús. Decidió anclar su vida. Decidió anclar su identidad a Jesús. Y hoy muchos anclan su identidad en un pastor, en un buen predicador, en los famosos, otros en artistas, hoy que canta bonito, que actúa lindo. Anclan su identidad en personas que van a fallar más tarde que temprano. ¿Dónde está tu identidad anclada? Nuestra vida tiene que estar anclada al Señor Jesús. Él es nuestro motivo. ¿Cuál es tu motivo? El amor de Dios derramado sobre nuestros corazones. Porque nosotros amamos a alguien que nos amó primero. Él nos amó primero. Por eso este amor de Dios en nuestras vidas vale la pena. Qué diferentes seríamos si decidiéramos nosotros de una vez para siempre anclar nuestra vida a Jesucristo. Tener la identidad que Él nos da, la primera identidad que Él nos da. Eres amado, eres amada. Somos amados, un amor grande, genuino, real, un amor que no traiciona, un amor que no te miente, un amor que te transforma. No ese amor que te dice, sí, estás bien, sí, no, estás bien, sabiendo el otro que estás mal, no te dice nada porque es que yo la amo. Él nos ofrece una amistad. Jesús nos ofrece una amistad de verdad que no te dice, estás bien, cuando estás pésimo, sino que Él te dice con amor, mira, arreglemos esto, tal cual como se lo dijo a Pedro, con un amor increíble.
Porque como le dijo él a Pedro, Pedro, no se trata de tu amor, se trata del mío hacia ti. Y esta mañana el Señor quiere que sigamos hablando de este amor tan grande y maravilloso. Juan permaneció cerca de Jesús, siempre. Juan estaba ahí, cerquita. Por eso se llegó, él mismo se denominó el discípulo amado. ¿Cómo te denominas tú? ¿Puedes decir en esta mañana, yo soy un discípulo amado porque permanezco cerca tuyo, Jesús? ¿Puedes decirlo con verdad? Porque de eso se trata. No engañarnos, sino que revisarnos, examinarnos y decir, oh Señor, estoy a una cuadra tuya, pero quiero atravesar esa cuadra. Estoy en Valparaíso, con respecto de acá, pero quiero llegar hacia donde tú estás. ¿Dónde estás tú en esta mañana con respecto a la persona de Jesús? Como decía mi hermana, y siempre hemos dicho lo mismo, no predicamos religión, predicamos vida, la vida de Jesucristo. Y la vida de Jesucristo es maravillosa cuando yo la hago mía, porque a eso apunta él. Juan, este discípulo, permaneció cerca. ¿Qué quiere decir que él permanecía cerca? Que tenía intimidad con él, que tenía una comunión, tenía una amistad con él. ¿Cómo está tu comunión? ¿Cómo está tu intimidad con Jesús? ¿Tienes intimidad con él? Esa unión, esa intimidad, esa búsqueda, ese querer conocerlo más, estar hambrienta, anhelando de él. ¿Lo tienes? Si no lo tienes esta mañana, tiene que empezar uno a preocuparse. Señor, yo quiero tener eso que tenía Juan. Y Juan calladito. Juan no le prometió. Usted nunca va a encontrar a Juan que le prometió, yo no te voy a dejar. No, yo voy a estar ahí. No te preocupes, no, porque era distinto. Pedro era un bocaza, Pedro le gustaba el bla bla. Pedro siempre, uno estudia la vida de Pedro, siempre tenía la última palabra. Siempre tuvo algo que decir, algo que opinar. Sí o no, pero siempre tenía que decir algo. Juan no, era el callado, el que observaba, el que no le prometió, pero permaneció. Y nosotros tenemos que sacar lecciones de Juan. Juan tenía una intimidad con Jesús, tenía una relación cercana, profunda con su amigo Jesús. Por eso él se decía a sí mismo, discípulo amado. Él pudo sentir el amor, él pudo comprender el amor que Jesús estaba entregando. ¿Puedes entenderlo tú? ¿Puedes dimensionar el amor que Jesús nos da? No podemos, es imposible. Ahí está nuestra mente, si no la revela el Espíritu Santo. Tiene que ese amor en nosotros ser revelado. Tenía una profunda ternura. Juan era muy tierno. Tenía una profunda ternura por Jesucristo. ¿Qué sientes tú por Jesucristo? Este que te amó tanto, que te ama tanto. Todo el Evangelio nos habla de amor. Todo el Evangelio, y nos ponemos, toda la Biblia nos habla del amor de Dios hacia nosotros, hacia la humanidad. Toda la Biblia nos habla de amor. Empezó a hablar en Génesis 3:15 de amor y termina en Apocalipsis 22, de amor, cuando Él nos va a venir a buscar. Es maravillosa la palabra, puro amor derramado sobre nosotros. Pedro el hablador, Judas el traicionero, el grupito peleándose a ver quién era el mejor. Juan observando, callando. Juan amando. ¿Cómo estás tú en tu vida con respecto al Señor? Mucho bla bla. O pensando, ay, ¿qué voy a hacer yo en el reino del cielo? ¿O qué cargo me van a dar de repente ahora que estamos creciendo alto? ¿Qué cargo voy a tener? ¿A cargo de qué? Hoy, ¿qué me voy a ir? ¿En qué estamos? ¿En qué está tu vida con respecto a nuestro Señor Jesucristo? Y como Juan permaneció, nosotros a Juan lo podemos ver. Cómo él llegó sin prometer absolutamente nada. Nosotros vemos
a Jesús al pie de la cruz? Jesús estuvo ahí. O sea, Juan, perdón. Sin prometer nada, Juan estuvo al pie de la cruz. ¿Tendría miedo quizás? Da lo mismo, porque él haber entendido, haberse sentido tan amado, haber tenido esa intimidad, él logró vencer el temor. ¿De qué? Me dirá usted, ¿qué temor? Estaba Jesús crucificado. Y estar ahí, a los pies, abajito, observando, significaba que él podría ser apresado por complicidad, por ser parte del grupo. O sea, a Juan no le importó. Juan no prometió, Juan hizo, Juan no habló, pero su amor ágape que él tenía y el amor que descendió para él hizo lo que tenía que hacer. A Juan el amor le quitó todo el temor, porque así dice la palabra. El amor de Dios echa fuera todos nuestros temores. ¿Cuáles son tus temores? Esta semana, ¿cuántos temores tuviste? Hay un problema ahí. Cualquier temor que tengamos en nuestra vida, hay un problema tuyo, no de Él, porque la promesa la tenemos. El amor está fluyendo a raudales hacia nosotros. Pero ¿por qué tienes temores? Ay, es que aquí, ay, es que allá. Ay, que le puede pasar algo. Bueno, si vamos a empezar así, ¿para qué tienes la Biblia? Porque en la medida que tú tengas un temor, no le vaya a pasar algo al niño, no le vaya a pasar algo a la niña, no le vaya a pasar aquí. Y la Biblia me llena de promesas de que Él cuida de los míos. Donde yo no estoy, Él lo cuida. Entonces vivamos sin temores. ¿Cuántas veces hay temor del futuro? ¿Pero por qué vas a tener temor del futuro? Si tú no sabes si vas a llegar al futuro, vivamos el hoy sin temores, porque el amor del Señor está con nosotros. Sus cuidados son a raudales hacia nosotros, nos cuida de todo. Y tú pensando en 5, 10 años más, vas a estar aquí. Si hoy día te levantaste, no sabes si vas a llegar vivo. Te acostaste en la noche y no sabemos si vamos a amanecer. ¿De qué estamos hablando? Nosotros no tenemos que ser un pueblo con temor. Nosotros somos un pueblo fuerte porque tenemos a nuestro Dios de nuestro lado y tenemos todas las promesas. Entonces, sabemos, apliquemos. Hoy, en los tiempos proféticos que nosotros vivimos, tremendo tiempo profético, tenemos que estar más fuertes que nunca, más confiados que nunca, porque veremos y escucharemos muchas cosas. Y el pueblo, oh, no. Nosotros no, nosotros tenemos un Dios que nos da plena seguridad en todas nuestras cosas. Y Juan estaba ahí, a los pies de la cruz, recibiendo una responsabilidad mayor que la que tenía. Porque Juan hasta ese momento era responsable de predicar el Evangelio, era como todos nosotros. Responsable, se hacía responsable de ver las necesidades de Jesús, porque el que está más cercano se preocupa de su Señor. Él se preocupaba seguramente de Jesús. El punto es que como Él estuvo en la cruz, gracias a este amor que recibió y a la intimidad que Él tuvo, venció el temor. No le importó que lo vieran los guardias del Imperio Romano y dijeran, este es uno de ellos. Ahí no podría haberse negado. Sí, claro, estoy viendo aquí. Y Jesús lo ve, porque eso es lo maravilloso. Jesús siempre nos ve. Dios siempre nos ve, donde sea que estemos. ¿O tú crees que porque estás pecando Dios no te ve? Claro que te ve. ¿Estás bien? Dios te ve. Y ahí estaba Juan recibiendo una responsabilidad mayor, recibir a la madre de Jesús. Ahí tu hijo, ahí tu madre. Le dio una responsabilidad que él a lo mejor no la pensó, pero estaba ahí. Si tú estás es donde tienes que estar, al pie de la cruz. Porque los que comprendemos este amor
el amor de Dios, lo que lo tratamos de entender, porque el amor de Dios no se trata de sentir. El Evangelio no se trata de yo siento o no siento. El Evangelio se trata de creer, Él está conmigo, Él me ama y yo sigo adelante. Amadas, si nosotros, y amados, y jóvenes, jovencitas, si nosotros, ustedes logran eso, van a recibir responsabilidades mayores, cosas mayores que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y hay muchas cosas que Él tiene para nosotros. El punto es que los que tienen que recibirla todavía andan entre como sí que no. Y eso a nosotros nos perjudica, Y el Señor quiere que nosotros empecemos a amarlo a Él sin importar nada. ¿Qué es lo que te importa? Que no te permite amarlo o recibir este amor que Él tiene para nosotros tan grande. Ay, que soy muy pecador. Gloria a Dios, si Él vino a los pecadores. Es que yo todavía no puedo cambiar. Bueno, pero yo te estoy cambiando. No apuren los procesos. No hay atajos en los procesos que tenemos que tener. En los procesos tenemos que vivirlos y dejar que Él moldee nuestras vidas. Ese es su amor que nos empieza a cambiar. A nosotros no nos va a cambiar nuestra mamá, nuestro papá, la pastora, los hermanos líderes que tienen. Nadie nos va a cambiar. Solamente Cristo nos puede cambiar a través del Espíritu Santo. Pero si yo lo dejo. Si no lo dejo, voy a seguir toda la vida igual. Juan nos muestra dos cosas hasta aquí. Uno, tenía intimidad con Jesús. Estaba cerquita de Jesús. Y como estaba cerquita de Jesús, estaba en el lugar que tenía que estar en el momento adecuado. Es decir, Juan permanecía fiel. Y nosotros somos muy buenos para ser infieles. Que nos pasa una cosa, ay Señor, ya no te sirvo. Nos pasa otra, no voy a ir. No, ¿para qué? Somos infieles. Estando aquí mismo podemos ser infieles, porque nuestro pensamiento ¿dónde anda? Hay muchas formas de ser infieles a nuestro Dios. No creer en su palabra es ser infiel. Hay muchas formas de ser infieles, pero Juan nos muestra un camino a nosotros de permanecer en Él, de permanecer en estado de intimidad y de permanecer junto a Él. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Permanecer preocupándote del hermano, de la hermana que necesita de ayuda. Nosotros no hablemos de las cosas materiales, eso se sabe. La que necesita ayuda espiritual. Tenemos que permanecer fieles con ellos. No podemos decir, ya, está bueno, ya. Tenemos que permanecer fieles. ¿Sabes por qué? Porque Él a mí no me ha desechado. No ha dicho, ya, esta señora, otra vez. No. Él ha permanecido fiel a pesar de mí. Él ha permanecido fiel amándome a pesar de cada uno de nosotros. Él permanece fiel amándote. Amén. Por lo tanto, tenemos que permanecer fieles ayudándonos para edificarnos, como cuerpo, edificarnos. No para criticar, no para apuntar con un dedo cuando hay otros tres que te están apuntando a ti. Ese es el ejercicio, tú apuntas ahí y los tres me están apuntando a mí. Tenemos que amarnos con este amor que fue derramado a través de Jesucristo en nosotros. No solo es intimidad, es trabajo. No solo tener intimidad con Él, pasar en su presencia. ¡Qué maravilloso! Pero hay que hacer trabajo. Hay que trabajar en la iglesia. Hay que trabajar en su reino, como hablaba mi hermana, en su reino. Tenemos que trabajar en su reino. Y la mejor manera primero es mi testimonio. Tú y yo somos la primera Biblia que la gente va a leer. La primera impresión que se van a llevar de nosotros antes que le hablemos de Jesucristo. Entonces, cuando la impresión no es buena, ¿cómo le vas a hablar de Jesucristo? Es difícil, o sea, da vergüenza.
hablar de Jesucristo cuando tú te has comportado neciamente con las personas, porque no hay, vamos a decir como dice la gente, no tienes moral para hablar. Pero este amor, esta mañana, el Señor quiere que tú te vayas esta mañana sintiéndote tan amado, pero amado, amadísimo por Él, porque nadie te va a amar como Él. ¿Cuántas veces en el cuerpo de Cristo hay hermanos que en sus casas los tratan mal? La señora, los hijos, mujeres que llegan a la iglesia muchas veces violentadas, ni una palabra de cariño en todo, nada. Pero llegan aquí, nos reunimos, en donde sea que nos reunamos, y deberíamos salir, pero wow, inundadas del amor de Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque lo que a mí me rodea son hombres y mujeres llenos del amor de Cristo. Entonces, cuando usted me da el abrazo, porque usted no sabe cuando yo vengo complicada, usted nunca se ha dado cuenta cuando yo vengo mal, y un abrazo que me ha hecho bien. Porque ese abrazo viene de parte de Dios para mí. Y eso es lo que quiere el Señor, que su amor nos inunde en nuestras vidas y entregar eso al otro. A veces no es necesario preguntar, oye, ¿qué te pasa? No, un abrazo, un apretón de mano, una sonrisa, qué bien nos hace, ¿o no? Pero una sonrisa que viene de parte del Señor, no esa sonrisa y digo, oh, chuta, me miró, tengo que hacerle algo porque no tengo ni una gana. No, eso no es así. También vemos a Juan en otra situación, que cuando Jesús resucitó y María Magdalena le va a avisarle. Entonces dice que Pedro y Juan se pusieron a correr hacia la tumba. Y Juan llegó primero, porque Juan tenía muy buen estado físico con respecto a Pedro. Pedro era como yo, sí. Llegó después, pero llegó, es importante. Pero ¿sabe qué? Juan llega, y eso es precioso lo que hace Juan. Me encanta el corazón de Juan. Juan llega a la tumba, mira, no entra. Espera que llegue Pedro. Ustedes se fijan en los detalles, hay tanta riqueza. Y dice la palabra del Señor. Y salieron Pedro y el otro discípulo Juan y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Uy, qué lindo, hermanos, tan diferentes que eran, pero corrieron juntos. La noticia era buena. ¡Wow! Jesús resucitó. ¡Vamos! Corrieron juntos. Y salieron Pedro, y corrieron, pero Juan, el otro discípulo, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, dice que llegó, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Esto nos va a dar una lección preciosa. Y dice que luego llegó Simón Pedro tras él, y él entró al sepulcro. Juan lo esperó para que entrara el que tenía que entrar. ¿Por qué? Porque Pedro, entre los discípulos, era el líder. Juan podría haber, perdón, discípulo amado, yo entro. Lo natural. Llegué primero, no veo a Pedro todavía, yo entro. Pero Juan nos está enseñando algo. Ubiquémonos. La autoridad es primero. Tan simple como sentarse a una mesa y empezar a comer sin tener en nuestra cabeza ahí. Así de simple. Es lo más simple que le estoy poniendo. Entonces, con esta característica nos habla de algo importante. Bueno, después que entró Pedro, la autoridad, él reconocía la autoridad de Pedro. Independiente que todavía él no se había reconciliado con Cristo, todavía no había habido este diálogo, pero él sabía, este es líder, este es Cefas, este es Pedro, que va a ser el primero. Es tan
tan hermoso el corazón de Juan. Es tan delicado el corazón de Juan que él se fijaba en los detalles. Que entre el que tiene la autoridad primero entre nosotros. De ahí entro yo. No se mandaba solo, reconocía una autoridad. Y dice la palabra del Señor, entró Pedro, ¿no es cierto? Entonces entró también el otro, entró él también, que había venido primero al sepulcro. Se tomó su tiempo. ¿Para qué? Para que entrara el que tenía que entrar primero. Y esto también autoridad en la iglesia. Lo que tiene que ser primero, las autoridades. Tenemos que reconocerla, no hemos de tú a tú. Ellos se querían, corrieron juntos, trabajaron juntos. Ellos hicieron muy buena amistad, independiente de lo diferente que fueron. Pero siempre hubo un respeto porque había una autoridad. Y haya las autoridades que haya, tiene que haber un respeto. Ante Dios somos iguales, sí, Él nos ama igual, pero nos puso autoridades. Entonces, habla de que Juan se mantuvo en orden, independiente de lo que sea, se mantuvo en orden. Respetó el liderazgo. Y eso nos trae hacia nosotros en esta época. Respetemos nuestros liderazgos. No es así como, total es un hermano nomás, no. Total él está bajo la iglesia, no. Y acá nosotros sí hacemos respetar el liderazgo. Los que hay tienen que ser respetados. Y es por amor, es porque la iglesia tiene que ser así ordenado. El amor de Dios baja hacia nosotros y nos ordena todas nuestras prioridades. Tenemos que correr rápido, sí. Esta es una carrera que tenemos que correr rápido. Pero ¿se acuerdan lo que estudiaron las ovejas? Las clases de ovejas que había en la iglesia. Tuvimos un largo estudio de las clases de ovejas. Y hay ovejas que quieren adelantar al pastor. Y las ovejas siempre tienen que ir tras el pastor. No se adelanta, no se sale para allá, no se sale para acá. Tiene que ir tras la voz. Porque este principio que nos está mostrando Juan también. Nosotros podemos correr rápido, sí, pero nunca podemos pasar a llevar a nuestro líder. Puede que él vaya más lento. No es nuestro problema. Mi problema, mi deber es esperar. Porque Dios tiene un tiempo para todo. No sobrepasarla. Y dice la palabra del Señor, también lo encontramos acá en Juan 21:7. También, entonces ya vemos que permanecer, una cosa del discípulo amado, permanecer en intimidad, estar en el lugar que corresponde para recibir responsabilidades mayores, respetar, nos enseña este discípulo amado, respetar a nuestras autoridades. También lo vemos acá, a Juan, también en el 21 de Juan también, cuando vemos que Pedro, ¿se acuerdan lo que dijo Pedro? Ya, me voy a pescar. Él volvió a su vida antigua, cuando decide irse a pescar, ¿no es cierto? Dice, no, yo ya no sirvo para esto, me voy a pescar. Y los otros dijeron, ya, vamos contigo, sino, ¿qué iban a hacer? Y Pedro, no se les olvide, era líder. Y puede ser un líder positivo, pero también un líder negativo. Y Pedro en ese momento se los llevó a todos a la vida vieja, a pescar. Cuando el Señor le había dicho, dejen esas redes, dejen esto, en ese mismo lugar. Dijo, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Pero Pedro dijo, ya lo negué, no hay nada, qué vergüenza, ya, nos vamos, me voy. Y se llevó a los otros. Y Juan estaba ahí también. Y Juan lo siguió y dice que ellos no habían pescado nada. Y dice la palabra del Señor que Jesús se aparece ahí. Les pregunta, hijitos, ¿tenéis algo que comer? Le respondieron, no, si no habían pescado nada.
Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro no se había dado cuenta quién era. Pero miren otra vez el corazón de Juan. Y ese corazón tenemos que tener nosotros. Juan sabía que Pedro tenía que arreglar alguna cosita con el Señor. Sabía que Pedro se sentía mal, sabía que estaba avergonzado, sabía que no la estaba pasando bien. Juan lo sabía y no fue egoísta. Mostró un corazón tan grande porque ¿cuántos de nosotros a lo mejor si vamos ahí y vemos que es Jesús, solita voy, no le aviso a nadie, me tiro al agua y me voy nadando para llegar primero? Porque así a veces somos egoístas. Nos preocupamos de nosotros, como cuando estábamos estudiando el naufragio de Pablo, las cinco tipos de personas, estaban los sálvese quien pueda, hacer las cosas solos. Pero Juan tuvo un corazón tan generoso que le avisa a este otro que no se había dado cuenta. Pedro, Simón Pedro, es el Señor. Y Pedro, ¿qué le dijeron a Pedro? Sale nuevamente y se va directo él nadando hasta llegar a donde Jesucristo. Miren qué maravilloso corazón de Juan. Este Juan que nos está enseñando una generosidad increíble. Los otros antes que nosotros. Porque eso nos enseñó Jesús, ¿o no? Jesús nos enseña, los otros antes que Él. Él puso su vida por nosotros. Él podría no haberlo hecho. Podría haber dicho, bueno, se la arreglen como puedan. Pero Él lo hizo. Es más, nos amó tanto que le dijo al Padre orando, tengo unas ovejas que no son del redil. ¿Y quiénes éramos? Nosotros no éramos del redil. Porque a lo suyo vino a traer salvación para Israel, pero los suyos no le recibieron. Pero el Señor, tengo ovejitas de otro redil. Nosotros, Él pensó en nosotros también. Y nosotros muchas veces, primero, segundo, tercero, yo. ¿Y qué hay de tu prójimo? ¿Qué hay del que está al lado tuyo? ¿Qué hay? A veces no nos importa. Entonces, si no me importa, puedo decir que el amor de Dios yo lo estoy viviendo. Porque una cosa es decirlo, una cosa es creerlo y otra cosa es hacerlo. Le dio el pase a Pedro, Pedro, anda tú. ¿Ustedes piensan que Juan no quería abrazar a su maestro? ¿Que no quería estar con él? Claro, si lo amaba, se amaban profundamente. Pero miró a Pedro con compasión ya Pedro. Eso significa que nosotros podemos desvivirnos por otro también. Mira, yo la única horario que tengo para orar, alguien nos ha dicho en la vida, yo puedo orar a las 2 de la mañana, ahí estoy contigo a las 2 de la mañana. Que sea por teléfono, como sea, ahí estoy. Es que yo la única hora que puedo hablar, ahí estoy. Ay, que a las 2 de la mañana yo estoy durmiendo. Así de egoísta muchas veces somos. No, es que yo tengo que hacer esto y esto y esto, pero ese hermano, esa hermana nos necesita ahora, no después que tú tengas que hacer todo lo tuyo, porque cuando llegaste ya muchas veces es tarde. Porque hay hermanos y hermanas en el cuerpo de Cristo que necesitan el aquí y el ahora, no mañana cuando a nosotros se nos antoje. Mis compromisos muchas veces pueden quedar de lado y Dios me va a ayudar igual, al contrario, me va a sacar más en victoria. ¿Por qué? Porque la obra me necesita. Este amor incondicional que Él nos da es para que yo le ame con el ágape. Y ágape significa eso mismo que estamos hablando. Ese amor tenía Juan. Y esta mañana es una mañana para que reflexionemos. Él le permite a Pedro para que vaya. Y Pedro salga de esa angustia. ¿Ustedes se han puesto a pensar cómo estaría Pedro? Oye, cuando lo encuentre, cuando estemos cara a cara.
Cuando ya se habían visto, pero en algún momento Pedro sabía cómo era Jesús. Eso lo vimos la semana pasada. ¿Cómo estaría su guatita ahí? ¡Ay! En algún momento me va a llamar para que hable. En algún momento me va a retar, en algún momento me va a enrostrar, en algún momento... ¡Ay, qué terrible! ¿Cuántas veces te has sentido así con los papás, con el profesor, no sé, con quien sea, y te has sentido que estás fallando y entonces te tienen que llamar la atención? El jefe, ¡ay, que te va a llamar el jefe! Y así, tensionados por algo que no hiciste bien. Y Juan fue generoso y lo deja pasar a él primero. Somos así de generosos. Si no somos generosos, tenemos que empezar a hacerlo, porque de eso se trata, el amor generoso que Dios derramó sobre nosotros para que nosotros lo podamos extender a otros. Después vemos, esto nos enseña también que todos necesitamos ayuda. Todos los que estamos aquí necesitamos ayuda de otros. Pero a veces no está esa ayuda. ¿Quién te ayuda? Y Pedro era un líder. Estaba complicado. Él dice, pero el líder, ¿qué ayuda va a necesitar? Era un ser humano y necesitaba ayuda. Solo hay que darse cuenta cuando alguien necesita de nosotros esa ayuda. ¿Y cómo te das cuenta? Porque tú vas y dices, ya, mi hermano, ¿qué le pasa? Mi hermano me dice, no, una cosita. Pero, ¿qué le pasa? Y estoy ahí cargoseando y él no me quiere contar y no tiene por qué contarme. Pero cuando el Espíritu Santo está en uno mira y dice, algo le pasa, voy a orar. No necesito preguntar. Y oro, y oro, y oro. Y después ya uno lo ve bien. Ay, ya pasó, en fin. Si esto no se trata de preguntar, se trata de que mi intimidad con Él me lleve a observar y a ver, algo le pasa, me está flaqueando, algo le pasó. Y eso quiere que el Señor lo tengamos todos. Ya vemos que Juan nos muestra varias cosas de este discípulo amado. Para ser un discípulo amado tenemos que tener estas características. Porque el amor de Dios es tan impresionante, el amor de Dios es tan increíble. Nosotros estamos llenos, estamos rodeados a través de su palabra del amor de Dios. Te voy a dar algunos ejemplos del amor de Dios hacia nosotros. Porque toda la palabra, todo el Evangelio nos habla del amor de Dios hacia nosotros. Ya esta mañana, el Señor, ya tarde, quiere que te recuerdes. Primero, todos somos amados por Dios. ¿Amén? Amén. Bien. Tú eres la oveja perdida que el Señor dejó las 99 y te fue a buscar a ti y a mí. ¿No es eso suficiente para que le ames? Para que recuerdes el amor de Dios hacia ti. Te atrajo cuando nadie daba nada por ti. Él te trajo. Te fue a buscar, porque ninguno de nosotros, por lo menos yo, estaba jovencísima, no me levanté para ir al colegio y decir, ay, hoy día voy a ser evangélica. No, yo veía a los evangélicos en la calle predicando y yo decía, pobrecito. Y veía por el otro lado que no quería que me dieran ni siquiera los papelitos que dan. No quería que me vieran conversando con ellos. Hasta que él vino y transformó mi vida muy jovencita. Y es lo mejor que me pasó en mi vida. Tú eres el hijo pródigo, el cual el padre corrió sin ninguna vergüenza a abrazarlo y a cubrir todas sus necesidades, a darle vestimenta nueva, zapatos nuevos, anillo, todo. ¿Te das cuenta el amor de Dios hacia ti? ¿Te das cuenta? No es cualquier amor. ¿Quién daba algo por ti? ¿Quién un día dijo, no, yo me sacrifico por ti? Nadie. También somos la moneda perdida. Andábamos perdidos.
Y empezó, nos encontró, nos buscó. ¿Cuánto tiempo le habrá costado al Señor encontrarte? Porque algunos han sido bien porfiaditos. Y el Señor los cerca, pero se van por aquí. El Señor aquí, pero se van por allá. No se encuentran, pero Él siguió buscándote. De una u otra manera te siguió buscando. Y cuando te encontró, se hizo fiesta en los cielos. ¿Tú vales una fiesta en el cielo? ¿Te has puesto a pensar en la tremenda fiesta que hubo por ti? No por el colectivo, por ti hubo fiesta cuando tú te arrepentiste y llegaste a Cristo. Ese amor nos habla el Señor. Tú, el gran deudor, al que se le perdonó una deuda que era imposible que tú pagaras. Imposible que pagaras la deuda por el pecado que teníamos. Eso se llama amor. Entonces el Señor en esta mañana te está diciendo, siéntete de verdad amada por mí. No te sientas como muchas veces te sientes poca cosa, mirar en menos, la nada misma. Siéntete como lo que eres, un amado mío. Tú eres el obrero de la última hora, al que se le pagó el mismo salario como que se hubiese trabajado todo el día. Eso es amor. Eso es amor. El Señor al que viene llegando lo bendice igual como el que estamos años. Tiene lo mismo para nosotros que llevamos años como para el nuevo que viene llegando. Eso es amor. Un amor incondicional, increíble. Tú eres el pobre del camino. ¿Se acuerdan? Cuando hubo un rey que hizo un banquetazo, una boda, un banquete, perdón, y no llegó nadie. Porque todos pusieron excusas. ¿Y cuál excusa más tonta que la otra? Dijo, bueno, nadie viene de los importantes, vayan por los caminos, traigan a esto, y ahí vinimos nosotros. Ese es el amor. El amor de Dios que está inundando nuestros corazones y nuestras vidas. Hemos sido invitados a un banquete real. Su palabra, el mejor manjar que tenemos, lo mejor, su Espíritu Santo, la mejor agua para beber, porque ahí no tenemos más sed y no tenemos más hambre. Este amor te dice esta mañana, tú eres escogido, eres redimido, eres perdonado, eres bendecido, eres hijo, eres hija, eres coheredero, eres amigo. Mira todo lo que el amor de Dios tiene para nosotros y muchas otras cosas más. Es el que te santificó, es el que te justificó a través de Jesucristo. ¿Cómo no vamos a valorar, no nos vamos a regocijar en este amor hacia nosotros que está a raudales y que a pesar de nosotros, Él nos sigue amando? A pesar de ti, a pesar de lo porfiados que somos, Él nos sigue amando a nosotros. Y esta mañana Él te está invitando. Él te invita a vivir ese amor. Este amor se recibió, ya lo recibimos, pero tienes que tú poner de tu parte para que tú puedas vivir en ese amor. Tienes que empezar a declarar la palabra del Señor. Nosotros no declaramos cosas, nosotros declarar significa hablar la palabra. Nosotros le amamos a Él, ¿o no? Pero Él nos amó primero. Ahora, ¿qué tipo de amor le das tú? Porque tiene que corresponder al inmenso amor que nos da Él. Y para eso tenemos que ser íntimos. ¿Cuántos de nosotros esta mañana queremos ser íntimos con Él? ¿Cuántos? A todos los que movieron la cabeza, los que levantaron la mano, les voy a invitar que ahí mismo doblen sus cabezas y díganse. Empiecen ustedes a orar. Orar es hablar con Él. Es hablar como estamos hablando aquí. Padre, yo quiero ser íntimo contigo. Necesito de esa intimidad para que tú pueda yo vivir cada día ese amor. Tengo tantos imposibles en mi vida, tengo tantas problemáticas, tengo tantos defectos, claro, pero aún esos defectos el amor de Dios los cubre. Tengo tanto pecado, tengo tanta mala costumbre, malos hábitos, mañas, pero aún ese amor está dispuesto a transformar tu vida, a sacarte todas esas manitas, esas cosas que tú y yo sabemos que a nuestro Dios
no le agradan y que nos hace daño a nosotros. Esta mañana, tú tienes la seguridad de que estás viviendo, pero vamos a decirlo en un término bien chileno, a concho el amor de Dios. Tú estás viviendo así, a concho, con todo, te puedes regocijar en ese amor todos los días, podrás abrir tus ojos mañana y decir, aquí está tu discípulo amado, tu discípula amada. Para hacer eso, tú tienes que revisar tu relación con el Señor. Tienes que revisar tu intimidad, tu permanencia, el corazón generoso. Tienes que revisarte en este día cómo estamos con respecto al amor que Dios ha derramado. Juan nos muestra un camino también. Nos muestra este camino maravilloso del amor a raudales que recibió y ese mismo amor fue el que él dio. Juan fue generoso con Pedro, fue generoso con Jesús, porque Pedro no puso, Juan no dice que haya puesto ningún pero cuando le dio la tremenda responsabilidad. He ahí mi madre. Y a nosotros a veces se nos dan responsabilidades pequeñas y nosotros, ay, pero ¿cómo yo? ¿A mí? ¿Por qué? ¿Y por qué no allá? ¿Por qué no acá? Él aceptó una tremenda responsabilidad que duró hasta que María estuvo viva. Esta mañana, este amor que ha derramado el Señor sobre nuestros corazones debe hacernos anhelar más responsabilidades. Porque no voy a hacerlo, pero esta mañana, ¿cuáles son tus responsabilidades para con el Señor? ¿Cómo estás comprometida en la obra con el Señor? ¿Qué haces para el Señor? Estoy orando, no. Él no solo oró, Él estuvo haciendo el trabajo que tenía que hacer y fue bendecido con una tremenda labor que era estar pendiente de la Madre de Jesús. Podría usted decirme, y hay muchos debates, pero ¿por qué Jesús le dijo a él y no le dijo a sus hermanos? Porque María no era sola, María tuvo más hijos. Pero Jesús sabe que la responsabilidad se lo da a los íntimos, al que le demostró que sin hablar nada estuvo ahí, porque el amor que recibió fue increíble en la vida de Juan. Así que en esta mañana salgamos para meditar, así como la semana pasada el Señor nos invitó a meditar el tipo de amor, y como todos dijeron que habían llegado en el ágape, el Señor es testigo de lo que usted dijo, no yo. Esta semana sea de reflexión para que la próxima semana digamos, sí, soy discípula o discípulo amado de Cristo. El Señor te bendiga en este momento. Amén.